Hola chicos, bueno, ya son las 7:09 de la noche, vamos a dar inicio. Entonces, ya puse a grabar la sesión en línea. Eh, Primero que todo, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por participar de esta sesión. Entiendo pues que ustedes en estos momentos están en un programa de formación que está a punto de terminar la etapa lectiva y pues por inconvenientes administrativos pues antes no habíamos logrado comenzar. Pues teníamos proyectado haber trabajado desde el principio del mes, pero no se pudo. Sin embargo, pues ya no podemos mirar hacia atrás, solamente vamos a ver qué acciones podemos tomar para poder cumplir a cabalidad con las evidencias y que ustedes puedan salir a su etapa práctica sin ningún inconveniente, listo, con su 75% aprobado. Entonces, como primera medida, me presento. Mi nombre es Liz Patricia Díaz, soy ingeniera industrial, egresada de la Universidad de Córdoba. Soy tecnóloga en salud ocupacional, egresada del SENA, como ustedes, y tengo una maestría en logística integral. En estos momentos, pues nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con salud ocupacional. La competencia dura 48 horas, aproximadamente un mes. Sin embargo, pues con base en los inconvenientes anteriormente mencionados, vamos a determinar qué acciones podemos tomar, ¿cierto? Entonces, una de las opciones antes de iniciar la formación es definir los tiempos de entrega de las evidencias. Quiero comentarles que las evidencias como tal son sencillas, son muy fáciles, de hecho son solo 4 evidencias y una es un cuestionario que no dura más de 5 o 10 minutos, ¿sí? Entonces, con base en eso podemos eh, definir el periodo de tiempo que sea corto para la entrega de las evidencias. Como tal, pues les propongo realizar las evidencias, eh, pues hacer dos charlas. El día de hoy vamos a socializar las 2 primeras evidencias y podemos socializar las otras 2 restantes el día lunes, ¿sí?, de la próxima clase, para que la culminación de la entrega de las evidencias pueda llegarse hasta el día 4 de septiembre. No sé si ustedes están de acuerdo en que ese periodo de tiempo pues esté bien, ya que creo que pues ustedes ya terminaron todas las materias y solamente quedarían conmigo. Entonces ustedes me dirán si están de acuerdo en esa fecha donde vamos a hacer solamente 4 evidencias y 2 sesiones en línea, una hoy y el próximo lunes la otra, para poder ya pasar al contenido programático. Por favor, me levantan la mano quienes no estén de acuerdo, o más bien quienes estén de acuerdo en la eh, programación de las evidencias. Ok, Natalia, Jonathan, Johanna, muy bien. Ok, entonces yo he recibido, estamos 7 conectados y he recibido 4 aprobaciones, ¿sí? 4 aceptados. Es decir, que faltan por aprobar 2 personitas más para que podamos decir que hay quórum total. ¿Listo? Ok, Jonathan, se salió alguien. Bueno, listo. Entonces, con estas 6 personas que aceptaron, vamos a confirmar que nuestras evidencias no van a ser de un periodo tan largo, sino apenas desde hoy hasta el 4 de octubre. Eso significaría que serían más o menos 5, 8 días, ¿sí? 8 días incluyendo fin de semana, ¿sí? 9 días con el 4 de octubre. ¿Listo? Entonces podríamos hacer una evidencia por día y el fin de semana podemos hacer las 2 evidencias sin ningún inconveniente. Eh, bueno, vamos a ya pasar a la identificación del contenido programático. Les voy a hacer la presentación de la pantalla para que ustedes puedan identificar. ¿Listo?
se cayó la señal, parece. Bueno, entonces ustedes son un técnico o un tecnólogo, no recuerdo bien. Ok, un técnico. Entonces, son un técnico en asesoría comercial y las evidencias que nosotros vamos a trabajar es, perdón, la competencia es la competencia de salud ocupacional y medio ambiente. ¿Listo? Entonces, dentro del contenido estamos en la fase ejecución, actividad de proyecto 3. ¿Sí? Para quienes de pronto no saben identificar cuál es la ruta para acceder a la información, pues los invito a que ingresen al enlace de material de formación en la fase ejecución y seleccionamos los materiales que tenemos disponibles. Tenemos dos materiales que son, uno es Fundamentos del Medio Ambiente, le damos clic en acceder al recurso y tenemos otro que se llama Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ah, no, perdón, legislación. Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es el material que nosotros vamos a utilizar para realizar las evidencias que se presentan dentro del programa, ¿sí? Como tal. Ahora, eh, ¿qué evidencias son las que vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a leer sobre los conceptos básicos de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Me parece? Entonces, vamos a dar un poco conceptos sencillos, no es que vamos a leer todo el material, pero sí vamos a dar un poquito de conceptos, como por ejemplo, ¿qué es seguridad para ustedes? ¿Qué es salud ocupacional para ustedes? ¿Qué es seguridad en el trabajo? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? Cuéntenme. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? ¿Están? ¿Me escuchan, chicos? Ok, entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre los temas de la seguridad en el trabajo? ¿Qué han escuchado? Cuenten. Excelente. Perfecto, Jonathan. Muy bien, así es. La idea es que sepamos, vamos a compartir la otra pestaña. La idea es que nosotros sepamos realmente cuál es la finalidad de la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente lo que se quiere es, como dijo Jonathan, pueden pasar situaciones que pueden hacerle daño o causarle alguna situación al trabajador que le pueden dar como consecuencia la muerte, por ejemplo, o algún tipo de incapacidad o invalidez. Entonces, todas esas situaciones que se le presentan al trabajador como consecuencia del trabajo se fueron identificando a partir, pues obviamente, de mucho tiempo y de la parte de la revolución industrial fue donde se identificó que había mucha persona, mucha gente disponible para trabajar, pero que a través de ese trabajo eh, también sufrían consecuencias. Podían ser consecuencias leves o podían ser consecuencias graves y nadie respondía, ninguna empresa tenía en cuenta la salud de los trabajadores. Entonces a partir de ahí pues empezó ya como tal ciertas eh, normas que empezaron a proteger la salud de los trabajadores. Y se ha ido avanzando a través de los años con el fin de que la seguridad de los trabajadores sea, digamos, la prioridad en las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una empresa no es nada sin sus trabajadores. Si los trabajadores sufren constantemente accidentes, significa que no hay seguridad. Y si no hay seguridad, entonces no hay, digamos, una protección hacia quienes fabrican o producen lo que la empresa está vendiendo, ¿cierto? Entonces, en el material pues nos dicen que la gestión en la seguridad y salud del trabajo
está dirigida que al fomento de la promoción de la salud y seguridad en los entornos laborales, ¿sí? O sea, que siempre se quiere que el trabajador se encuentre en buenas condiciones. Pues para eso entonces hay que adoptar medidas dentro de las empresas para que se puedan dar las condiciones seguras en los trabajadores. ¿Cómo qué medidas? Suministrarle equipos de protección personal, suministrarle herramientas correctas, en buen estado, mmm, generar el ambiente adecuado para el trabajador, ¿sí? eh, ya sea locativo, ya sea, digamos, de condición medioambiental, estamos hablando de condiciones frío, caliente, calor, oscuridad, luz, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones que puedan generarle al trabajador algún tipo de consecuencia o algún tipo de accidente o enfermedad laboral son analizadas dentro de la empresa y deben ser minimizadas, no mentiras, minimizadas no, deben ser primero eliminadas. Si no se pueden eliminar, entonces hay que buscar la forma de la minimizar o reducción de ese peligro que está expuesto el trabajador. Y si no se puede reducir, entonces pues veamos qué actividades de ingeniería, modificación de maquinaria, modificación locativa, en donde pueda disminuirse la consecuencia del trabajador. Y ya como por último, entonces ya buscar suministro de equipos de protección personal, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa persona o esos trabajadores no sufran ni accidentes ni enfermedades laborales, que son las consecuencias de estar trabajando en una empresa para diseñar o trabajar o para vender productos que la empresa ofrece, ¿cierto? Entonces, como tal, dice, bueno, listo, ya sabemos que la gestión de la seguridad y salud del trabajo está dirigida a que a acciones para mejorar la salud de los trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da la aplicación de ese sistema de gestión? ¿Por qué un sistema de gestión? Porque es que realmente se creó a nivel internacional normas que obligan a que las empresas sí o sí apliquen o implementen eh, protocolos, como así dijo el compañero, para que no sucedan esos accidentes. Y si suceden, entonces tener las acciones para que esas consecuencias no sean graves, ¿sí? Entonces, por eso, listo, a ustedes les entregan los equipos de protección. ¿Para qué? Para que ustedes no sufran las consecuencias graves de un accidente, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos que tenemos que tener acciones dentro de la empresa para conservar las condiciones seguras de los trabajadores dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo identificamos esas situaciones? Primero tenemos que conocer conceptos básicos como peligro. ¿Qué es un peligro? Dice, peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de las empresas. ¿Sí? Es decir, simplemente aquella situación potencial, existe la situación, es probable que pase eh, un accidente a esa persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que pasan, hay empresas que colocan anuncios, peligro, alto voltaje. ¿Por qué? Porque realmente el hecho de que simplemente esté esa situación ahí es peligrosa para quien se acerque y lo toque. ¿Sí? Entonces, el peligro es que la fuente, lo que genera esa situación. ¿Sí? Entonces aquí les dicen, bueno, un peligro que puede ser como ejemplo, un cable en mal estado, el piso que está liso, defectos de fabricación en una máquina, presencia de gases y vapores, ¿sí? Entonces todo eso son peligros que puedan generar algún tipo de consecuencia en el trabajador. Ahora, aquí les dicen, usted quiere saber más sobre el tema. A nivel normativo, en Colombia se han ido mejorando, cambiando, derogando decretos, resoluciones que, que aplican a todas las empresas
para la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en el 2006 se creó un único reglamento de sector trabajo, que es el 1072. Este reglamento es como un compilado de todas las normas que se establecieron a través de los años en la seguridad y salud en el trabajo y que son obligatorias para las empresas. ¿Sí? ¿Quieren averiguar más sobre el tema? Pues pueden entrar y descargar el reglamento, la normatividad. Luego viene el concepto de riesgo. ¿Sí? El riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición a esos peligros. Entonces, diferencia entre conceptos. El peligro siempre está ahí y el riesgo es la probabilidad. O sea, si yo me acerco a ese peligro, entonces aumento la probabilidad de que me ocurra un accidente, ¿sí? De que me ocurra algo a mí. Entonces, peligro es lo que está ahí latente. Riesgo, la posibilidad de que yo tenga una ocurrencia de algún tipo de lesión en mi cuerpo por estar cerca a ese peligro. También hay una norma, bueno, no es una norma, es una guía. Se llama Guía Técnica Colombiana GTC 45. Esta guía lo que busca es como hacer un estándar de la aplicación del análisis de la seguridad de los trabajadores en las empresas. Entonces, todas las empresas pueden utilizar esta guía para identificar los peligros, identificar los niveles de consecuencia, identificar las acciones a realizar una vez se definan los riesgos y los peligros a los que están asociados los trabajadores y qué medidas pueden llevarse a cabo para eliminar esas situaciones o reducir o minimizar, sustituir, en fin, ¿sí? Entonces, también los invito a que revisen esta norma para que ustedes tengan en cuenta esa información. ¿Listo? Ahora, dentro de esa guía que yo les acabo de explicar o de comentar, se habla sobre los niveles de consecuencia y los niveles de exposición. Digamos que en la estandarización que se tiene dentro de la guía, se busca que dentro de las condiciones en las que se encuentra el trabajador podamos identificar unos valores específicos. Y esos valores específicos nos ayudan a determinar en qué nivel se encuentra el trabajador expuesto a ese riesgo, en qué nivel o cuál sería el nivel de la consecuencia que le puede traer a ese trabajador el realizar esas actividades, ¿sí? Entonces, como tal, aquí les explican o les hacen una identificación de los niveles de exposición. El nivel de exposición continua significa que la persona se expone al riesgo o al peligro dentro de la empresa continuamente, o sea, siempre, todos los días, varias veces en el día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy expuesto en una máquina, digamos, un taladro industrial que genera vibración y genera ruido, altos niveles de ruido, entonces aquí yo diría, si yo utilizo ese taladro industrial, lo utilizo las 8 horas en el día, entonces tengo una exposición continua. Si yo no lo utilizo las 8 horas en el día, sino que lo utilizo 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la tarde, es continuo. Si yo lo utilizo 2 en la mañana y 2 en la tarde, aún se siente continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la continuidad es la exposición diaria a ese peligro, ¿sí? Entonces el nivel de exposición continua es que todo el tiempo permanentemente está expuesto a eso. Tenemos entonces la frecuente, ¿sí? Entonces la frecuente sí ya es una exposición diaria, pero en tiempos muy cortos, 5, 10, 15 minutos, máximo media hora.
Entonces yo duro media horita ahí, taladrando y ya listo, viene otro compañero y hace el cambio. Y hacemos el mismo proceso que hay que hacerlo todo el día, pero que hay diferentes trabajadores en cortos tiempos, ¿sí? Que por ejemplo yo trabajo en, digamos, tengo que estar expuesto al frío en una cava y ese frío es menos 15 grados bajo cero, por ejemplo. Entonces ya yo no puedo estar expuesto mucho tiempo en ese frío. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar un periodo de tiempo corto y regresar, ¿sí? Entonces, ese nivel de exposición es un nivel frecuente porque no lo uso constantemente durante toda mi jornada laboral, ¿sí? Sino que en periodos cortos estoy expuesta a eso. Ocasional. Entonces, la exposición ocasional es cuando se presenta una vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto, ¿sí? Ese sería el nivel de exposición ocasional. Y la esporádica es cuando la exposición se presenta de manera eventual, es decir, de vez en cuando, una vez al mes, o una vez cada 6 meses, o una vez al año, ¿sí? Ya es de vez en cuando, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve saber los niveles de exposición? En la guía técnica nosotros utilizamos los niveles para saber cuantitativamente cuál es el nivel de exposición que tiene el trabajador. Lo mismo que el nivel de consecuencia. Nosotros con el nivel de consecuencia no es lo mismo decir que la consecuencia puede ser una gripa a decir que la consecuencia puede ser el congelamiento de las extremidades, ¿sí? Entonces, el nivel de consecuencia de la exposición que yo tengo al peligro me genera a mí una identificación numérica dentro de la guía y yo desde ahí puedo decir, bueno, listo, el nivel de exposición es este, el nivel de consecuencia es esta, el tiempo de exposición es esto, entonces identificamos los números, multiplicamos, sumamos, dividimos, en fin, matemáticamente realizamos una fórmula y la aplicamos y nos dice, ah, bueno, con base en lo que le dio a usted, este nivel de, de este rango de valores, ¿sí? Significa que el trabajador está expuesto con un peligro inminente. Entonces hay que ver qué se hace. Si está muy alto el nivel, entonces el de seguridad y salud en el trabajo dice, bueno, paren las tareas. No pueden seguir trabajando porque el nivel de consecuencia es muy alto, el trabajador está expuesto mucho tiempo y puede morir. Entonces hay que ver qué actividades vamos a aplicar para reducir eliminar, reducir, sustituir ese peligro. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues obviamente con base a la identificación de los peligros dentro de la empresa y es inclusive aquí se tiene un gráfico, un mapa de riesgos, pues ya no se llama mapa de riesgos, sino mapa de peligros, matriz de peligros. Y en esa matriz de peligros nosotros identificamos el peligro, identificamos la causa de ese peligro, identificamos el número de trabajadores que están expuestos, la cantidad de horas que están expuestos, el nivel de consecuencia y vamos llenando la tabla a un punto en donde ya la misma guía nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y todas las empresas tienen que aplicar ese formato. Bueno, no el formato, sino la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Sistema de gestión. Entonces, con base en eso, ya se identifican los peligros y se define qué se le hace al trabajador, ¿sí? Pueda que en algunas empresas los peligros son muy pequeños, son, digamos, muy sencillos. Entonces, como tal, pues si de pronto hay algunos que ya están trabajando, identifican que existe una ARL y la ARL te clasifica los peligros a los que tú puedes estar expuesto dependiendo de tu actividad como trabajador, ¿sí? Pueda que tú estés dentro del nivel 1, porque simplemente estás dentro de una oficina, sentado, tienes muy poquito riesgo, solamente la exposición a la luz artificial, exposición a la radiación ionizante del computador, de pronto riesgo biomecánico porque estás sentado mucho tiempo, en fin, pero son consecuencias muy, muy mínimas. A diferencia de los que trabajan de pronto en minas,
de los que trabajan con maquinaria pesada, ¿sí? Que son riesgos ya de otro nivel y como tal, pues las empresas, el ARL clasifica a las empresas y a cada trabajador, pues dependiendo del nivel de peligro al que esté expuesto, ¿sí? Entonces, miren todas las acciones que se tienen a nivel tanto dentro de la empresa como a nivel externo, como la administradora de riesgos laborales, que se encarga de, como quien dice, asegurar a los trabajadores, ¿sí? Después de este concepto, pues encontramos lo que es el acto subestándar. Este término, pues anteriormente lo encontrábamos como un acto inseguro, ¿sí? Entonces los actos inseguros o los actos subestándar es lo que el trabajador hace, ¿sí? O deja de hacer eh, que puede ocasionar un accidente dentro de la empresa o a sí mismo, ¿sí? Entonces, aquí les dan unos ejemplos muy sencillos que les hacen identificar el concepto. Por ejemplo, si yo no comunico los peligros a mi empleador, entonces el empleador de pronto no va a conocer que existen esas condiciones y pueda generarme a mí un accidente y una consecuencia grave. ¿Y qué fue? Un acto subestándar. ¿Por qué fue un acto subestándar? Porque el trabajador no le dijo al supervisor que había una máquina defectuosa, que el piso estaba resbaloso, en fin. O que por el contrario, alguien está trapeando el piso y no coloca de pronto el anuncio que identifica que el piso está mojado y las otras personas pasan inmediatamente, se caen. ¿Sí? Entonces, eso es un acto subestándar. Distraer la atención de otro trabajador. Cuando alguien está haciendo su trabajo, lo ideal es que no lo interrumpamos, o sea, a menos que sea algo eh, de extrema urgencia, ¿sí? Sobre todo si ese trabajador está realizando funciones con algún tipo de maquinaria o equipo, ¿sí? Que pueda resultar como consecuencia un accidente. Trabajar con equipos sin autorización. Utilizar equipos o herramientas defectuosas. Miren que siempre les muestran aquí a los trabajadores. La personita está realizando sus labores y si el trabajador no hace realmente las acciones bajo los protocolos de seguridad, entonces ya se considera, perdón, se me lengua la traba, una, un acto subestándar. Entonces, todo aquello que corresponda a que yo como trabajador incumpla es un acto subestándar, ¿sí? Si yo voy caminando hacia atrás, eso es un acto subestándar. Si yo de pronto estoy en un tercer piso y lanzo un martillo, hey, quítense de ahí porque voy a bajar la herramienta, eso es un acto subestándar, ¿sí? A pesar de que uno diga, quítense de ahí, eso no se debe hacer, ¿sí? Cosas entre comillas que uno dice que son fáciles como para buscar, digamos, la excusa, pero realmente no deberíamos hacer, ¿sí? Que yo sé que el piso está lavando el baño y el piso está mojado y yo decidí entrar, eso es un acto, es un estándar. Todo lo que yo como trabajador realice, aún sabiendo que hay avisos de seguridad, aún sabiendo que mi empleador me dice no haga esto, no haga lo otro, no camine por ahí, prenda la luz, antes de entrar use el casco, ¿sí? Y no lo hago, es un acto subestándar. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Ok. Entonces ahora seguimos con el concepto de condición subestándar. ¿Qué es una condición subestándar? Algo que ya no depende de mí como trabajador, depende de la empresa. Si la empresa no me da los cascos, los guantes, los equipos de protección personal y me toca trabajar bajo unas condiciones de peligro, entonces eso es una condición subestándar. Si a mí me llega a suceder algo, la causa por la cual se presenta ese accidente es una condición subestándar. Entonces aquí les dicen, condición subestándar, situación que se presenta en el lugar de trabajo
y que representa riesgos que pueden generar accidentes de trabajo. Entonces, miren, la anterior era el trabajador y este es el lugar de trabajo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, quiero hacer una claridad. Mi jefe no me da los equipos de protección adecuados. O sea, sí me da los equipos de protección, pero no son los adecuados. Por ejemplo, yo necesito un casco que sea dieléctrico y me dan un casco antichoque, ¿sí? Entonces, no es el correcto. Resulta que si me llega a suceder algo a mí, yo utilizo ese casco porque me toca, porque es el que me dieron. Si me llega a suceder algo a mí, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de las dos es? ¿Es un acto subestándar o una condición subestándar? ¿Quién me dice? Repito, el empleador me da mis equipos de protección personal, pero no son los adecuados y yo los utilizo. ¿Qué es ahí? ¿Una condición o un acto subestándar? ¿Quién me da otro concepto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Identifiquemos siempre que el acto subestándar es algo que depende de mí como trabajador. Si yo cometo un error al fabricar, al producir, al manipular algún tipo de herramienta, producto o equipo, entonces yo estoy cometiendo un acto subestándar. Pero si a mí mi empleador me obliga a trabajar bajo las condiciones en las que me encuentro, entonces es una condición subestándar. Si a mí el jefe me da un equipo de protección personal equivocado, errado, eso ya no depende de mí, depende de mi empleador. Por ende, es una condición subestándar. Si yo, si la empresa tiene dos maquinarias, acaba de comprar una maquinaria nueva, digamos, productora de, empacadora de agua, por ejemplo, y la anterior empacadora está fallando y da corrientazos, pero a pesar de que me capacitaron en manejar la nueva maquinaria, yo le tengo miedo y no quiero utilizar esa porque me da cosita que se vaya a dañar o algo así, y no la utilizo. Yo digo, no, yo sigo manejando la empacadora anterior y sigo utilizándola así. Y si me llega a suceder algo, ¿qué sería entonces? ¿Un acto subestándar o una condición subestándar? Correcto, en este caso sí sería el acto. ¿Por qué? Porque ya la empresa me cambió la máquina, pero soy yo el que decidí no utilizarla. Entonces siempre hay que tener en cuenta esa diferencia. Acto subestándar depende del trabajador, de que si usa o no usa el equipo de protección personal, de si no, si trabaja eh, distrayendo a los compañeros, si no, si se toma mucho tiempo libre y no hace nada, sino que simplemente está causando, digamos, discusiones dentro de la empresa, también es una condición subestándar. ¿Por qué? Porque de pronto esa situación de estar de pronto discutiendo con los compañeros cuando están trabajando puede ocasionar que el trabajador que esté realizando su función esté cometiendo algún error, ¿sí? Entonces, todo lo que dependa de mí como trabajador es un acto subestándar. Y todo lo que dependa de lo que me entregue mi empleador a mí como trabajador es una condición subestándar. ¿Ya estamos claros en eso, chicos? Perfecto. Ahora, ¿qué es una enfermedad laboral? Tenemos varios conceptos que ya dimos. Dimos peligro, ¿sí? Que es la situación potencial. Dimos riesgo, que es la posibilidad de acercarnos a ese peligro. Dimos acto subestándar y condición subestándar que acabamos de terminar. Y ahora vamos a trabajar lo que es el concepto de enfermedad laboral. Y la enfermedad laboral es simplemente aquella enfermedad que me da a mí por yo estar expuesto por mucho tiempo a ese peligro, ¿sí? Si yo trabajo con químicos, con sustancias peligrosas, que son corrosivas al inhalarse y con el paso del tiempo adquiero de pronto algún EPOC o algún tipo de enfermedad pulmonar,
Entonces ya yo puedo determinar que la causa como tal de esa enfermedad es la exposición que yo tenía a esos gases o vapores o químicos a los que yo estaba expuesto. Entonces, como tal, la enfermedad es la que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Eso significa que la enfermedad laboral puede ser identificada no enseguida, sino después de que yo haya trabajado por, por 10 años en una empresa de químicos y la enfermedad me salió a los 20 años, porque es algo que se pasa por mucho tiempo. Entonces, no importa que haya pasado ese tiempo largo, porque yo estuve trabajando, sino que durante mi historia laboral yo estuve expuesta a ese peligro por un periodo de tiempo. Entonces, sí se considera enfermedad laboral y quien debe ser el responsable de esa enfermedad laboral es con quien yo tuve el vínculo laboral por ese periodo de tiempo, ¿sí? No, aunque yo haya cambiado de empresa. ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces aquí, bueno, aquí les hablan sobre lo que son las condiciones de salud. Ya sabemos que aquí hablamos de que la seguridad en el trabajo tiene que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Para que pues, no tengan ni accidentes ni enfermedades. Eso es básicamente lo que busca la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, mire que aquí hablan mucho sobre el concepto de prevención. Siempre hay que buscar es la prevención, es decir, que no se presenten ningún tipo de accidentes, que no se presenten enfermedades, que no se presenten lesiones, ¿sí? En los trabajadores. Y con eso pues estamos garantizando no solamente la salud de los trabajadores, sino también el cumplimiento de la normatividad en la aplicación del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, listo. También les dicen que salud en el trabajo tiene que ver con la promoción y el mantenimiento físico, mental y social. Entonces, por eso, de pronto en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no solamente les hacen capacitaciones, no solamente les hacen la evaluación de los riesgos, no solamente hacen planes de evacuación por algún tipo de emergencia, también tienen personal para de brigadistas para que puedan en cualquier tipo de emergencia pues presentar los primeros auxilios, sino que también pues está la parte de la salud mental, ¿sí? Entonces pueda que en las empresas algunos les hagan, ¿cómo se llama eso? Charlas o capacitaciones sobre los riesgos que están expuestos, las actividades o los ejercicios que se pueden aplicar cuando hacemos pausas activas, que básicamente pues las pausas activas es simplemente dejar de hacer lo que estoy haciendo en el trabajo por 5 o 10 minutos y ponerme a hacer otra cosa, ¿sí? Que sea referente al puesto de trabajo, pero que simplemente lo que hace es que el cuerpo descanse de una posición específica o de un estrés o un agotamiento físico que uno tenga, ¿cierto? Entonces todo eso pues está incluido dentro del sistema de gestión. Listo, ahora vamos con accidente de trabajo. Accidente de trabajo es toda la situación que se puede dar de forma repentina dentro de una empresa y que me puede traer como consecuencias lesiones graves, ¿sí? Lesiones como invalidez, la muerte, la pérdida funcional de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en la imagen, pueda que yo pierda inclusive más del 50% de mi capacidad laboral o de mi capacidad física, entonces ya podría estar inválida, podría estar postrada en una cama y cada condición a la que yo estoy expuesta o la consecuencia que me puede generar el accidente, pues dependiendo de la investigación que se haga en los accidentes de trabajo, la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, será la encargada de hacer la investigación como tal del accidente. Y si se determina que el accidente de trabajo, que pues lo que le ocurrió al trabajador fue un accidente de trabajo, entonces pues el trabajador tiene derecho a ciertos beneficios, como por ejemplo el pago de alguna indemnización en caso tal de que tenga alguna pérdida física, un dedo, una mano, un brazo, pérdida de los dientes, por ejemplo, tengo derecho a que me hagan
algún tipo de procedimiento de ortodoncia, ¿sí? O dental, ¿sí? Entonces hay diferentes, eh, como digamos, una clasificación de las prestaciones o los derechos que yo tengo como trabajador cuando la ARL define que es un accidente de trabajo, ¿sí? Y como tal, pues si se define el accidente, yo tengo derecho a traslado médico, eh, digamos, ortopedia, tengo derecho ¿cómo se llama eso? Eh, se me olvidó. Cuando yo pierdo de pronto un brazo y necesito otro brazo para colocarlo de forma de otro material que yo lo puedo colocar, pero se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama? Prótesis, gracias. Prótesis, también tengo derecho a eso, ¿sí? Todo eso depende, pues claro está, de que previamente se haya hecho la investigación del accidente y que se declare como tal que sí cumple como accidente de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo puede ser accidente de trabajo? No sé si aquí lo colocan. Bueno, no dan las condiciones para definir cuándo puede ser accidente de trabajo y cuándo no. Pero una de las cosas que se establece dentro del accidente de trabajo es que si usted está realizando funciones en representación de su empleador, entonces es un accidente de trabajo. Por ejemplo, yo hago parte de un grupo, de un equipo de fútbol de la empresa. Entonces, la empresa nos mandó a Cartagena, digamos así, a jugar fútbol con otros, con el SENA de otro centro o de otra regional. Y cuando fuimos jugando, me torcí el tobillo, sufrí un esguince, sufrí una incapacidad y como tal, esa incapacidad se considera que fue como consecuencia de una actividad que yo estaba realizando en representación de mi empleador y yo no estaba haciendo mis actividades cotidianas laborales, pero sí se considera accidente de trabajo porque estoy representando a mi empleador, ¿cierto? Entonces hay situaciones en donde se establecen que es no solamente realizar las funciones que me cumplen a mí o que me corresponden a mí dentro de mi contrato, sino a todas aquellas que estén asociadas a la representación de mi empleador. Si mi empleador me manda a hacer algo, yo lo tengo que hacer. Entonces, si yo lo tengo que hacer, eso es accidente de trabajo. Ahora sí, con la... ¿alguien escribió? Alguien levantó la mano. Johanna, te escuchamos, Johanna. Sí, señorita, es accidente laboral, es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene definido el, el, transporte en el que tú te estás dirigiendo a tu trabajo, ¿sí? Y como tal, estás ya prácticamente, en el momento en que tú te montas al vehículo, ya estás en representación del empleador, ¿sí? Como tal, la empresa debe ser responsable de eso. Ahora, cada vez que afiliamos o cada vez que las empresas afilian a sus trabajadores a la ARL, debe realizar siempre reportes de las situaciones que está presentando su trabajador. Por ejemplo, si yo tengo unas personas específicas que van a transportarse desde un punto X hasta un punto Y todos los días y yo les suministro el vehículo, en el momento en que hago la afiliación de mi empresa a la ARL, yo debo definir quiénes de mis trabajadores se encargan de movilizarse en esa ruta, ¿sí? Todos los días. O por el contrario, decirle a la empresa que yo tengo mis propios vehículos en donde se movilizan los trabajadores. Ahora, eso es un arma de doble filo, porque pueda que hay empresas que transportan, digamos, a una zona rural a sus trabajadores, pero existen conductores, porque de pronto pueda que pase, de hecho, acá en la empresa de Cerro Matoso sucedió, en donde los conductores le daban el chance a los habitantes del pueblo en el vehículo. Y hubo un accidente una vez y uno de los habitantes murió. Ningún trabajador murió, quien murió fue el habitante.
Entonces una, tuvo una demanda, o sea, ya eso fue una responsabilidad penal de la empresa por el simple hecho de darle chance al señor, ¿ya? Y tuvieron que pagarle a la familia. ¿Por qué? Porque realmente el vehículo era para solo transporte de personas de la empresa y el conductor cometió digamos, la imprudencia sin conocer que realmente no debía montar a nadie más que los trabajadores, ¿ya? Entonces, siempre las empresas, si suministran el vehículo a los conductores para que transporte a los trabajadores, deben hacer la explicación o hacer la salvedad de que no deben realizar ningún tipo de ayuda de transporte a los habitantes de la zona. ¿Sí? Pero no porque de pronto por ser egoísta, sino por toda la responsabilidad penal que eso conlleva el solo hecho de que le suceda algo a ese vehículo o a las personas que van en el vehículo. Listo, entonces, bueno, también dentro del sistema de gestión se establece que debe haber un comité eh, de higiene y seguridad eh, conformado, conformado así con comité, anteriormente se llamaba Comité Paritario de Salud Ocupacional, se llamaba COPASO, pero ahora entonces se llama Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, ¿sí? Entonces, dentro de ese comité, ¿para qué se hace? Para poder, digamos, establecer una comunicación entre los trabajadores y los empleadores de cómo están las condiciones laborales, ¿sí? Entonces, el comité en sí lo que hace es como identificar las necesidades que tienen los trabajadores frente a los equipos de protección personal, a las capacitaciones, a las vacaciones, en fin, y comunicarle al empleador los requerimientos de los trabajadores y llegar a una, digamos, a un acuerdo para determinar los valores que se van los rubros que se van a tener para poder suministrarle los equipos de protección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pues existe una clasificación según la empresa. Si la empresa tiene solamente 10 trabajadores o menos, entonces solamente pues existe un vigía, la persona que se encarga de identificar las necesidades. Y empresas que tengan de 10 a 49 trabajadores, una persona representa al empleador y una persona representa a los trabajadores. Así sucesivamente, a medida que va aumentando el número de trabajadores, van aumentando los participantes del COPAST. ¿Sí? Entonces, eso es como la norma del sistema de gestión está establecida. Bueno, ahora sí viene lo más chévere, la identificación de los peligros. Para poder armar el mapa de peligros que nosotros hablamos anteriormente con lo que es el nivel de consecuencia, el nivel de exposición y eso, primero tenemos que establecer cómo se llaman los peligros. Y aquí vamos a definirlos. ¿Listo? Entonces, en el cuadro vamos a encontrar la clasificación, perdón, de todos los peligros que existen definidos. Tenemos primer peligro, que es el biológico, y digamos, el peligro biológico enmarca diferentes tipos de situaciones o de exposiciones de los trabajadores que puedan generarle algún tipo de enfermedad al trabajador. Por ejemplo, hay personas que trabajan donde están expuestos a virus o a bacterias o a hongos. Entonces, cada persona que está trabajando en su lugar de trabajo puede presentar exposición a un peligro biológico por cada una de estas características, ¿sí? Entonces, pueda que inclusive el trabajador pueda tener más de una característica, ¿sí? Como pueda que no. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están expuestos a riesgo biológico? ¿Quién me puede dar ejemplos de trabajos o de puestos de trabajo que estén expuestos a riesgo biológico? No. Los químicos son por aparte. Estamos hablando de riesgos biológicos. Entonces, mira que tiene que tener en cuenta, ay, perdón, tiene que tener en cuenta que sea expuesto a virus o a bacterias,
a hongos, a rickettsias. Exacto, perfecto, muy bien, exacto. Todas esas personas que están expuestas a un riesgo biológico son aquellas que pueden tener contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Mordeduras, picaduras, fluidos o excrementos, entonces listo. Ah, bueno, los médicos, las enfermeras, los de los laboratorios clínicos, las personas que hacen inclusive el aseo, ¿sí? Que son de personal del aseo, los que recogen la basura, esas son personas que están expuestos todos los días al peligro biológico, ¿sí? Ahora vamos con el peligro, perdón, físico. El peligro físico dice, bueno, aquellos que están expuestos al ruido, al impacto intermitente y continuo de ese ruido, la iluminación, eh, tanto artificial o natural, ¿sí? Entonces puede ser un peligro, ¿sí? Si yo estoy de pronto expuesta mucho al sol, o por el contrario, estoy expuesto a un nivel de oscuridad muy alto que pueda que genere de pronto condiciones de problemas visuales, ¿sí? Porque estoy mucho tiempo en la oscuridad. Entonces, si yo estoy mucho tiempo en la oscuridad, ¿qué pasa cuando yo salgo a la claridad? Me duelen los ojos, me siento que me lastima, ¿cierto? Si eso, pues, eso lo hago yo en un periodo de tiempo corto. Ahora, cuando las personas están expuestas a 8 horas en el día en algo tan oscuro, cuando sale, pues obviamente se puede generar algún tipo de enfermedad. También la vibración, las temperaturas extremas, el calor o el frío, la presión atmosférica, es decir, trabajar en partes donde hay mucha altura, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, por ejemplo, estar en el computador trabajando, eso genera pues radiación ionizante. Las radiaciones no ionizantes pueden ser las radiaciones láser, ultravioleta, infrarroja. Entonces, sí, miren qué fácil. Si yo trabajo en una empresa de radiología, ¿sí? Donde hacemos, ¿cómo que se llama? Imágenes diagnósticas. Entonces ahí estoy expuesta a una radiación no ionizante. Y esas radiaciones no ionizantes en tiempo prolongado pues me pueden generar algún tipo de daño. O digamos algo muy sencillo que de pronto nadie tiene en cuenta. Hay impresoras láser, ¿sí? Y la radiación que emiten las impresoras láser, por su característica, es un rayo muy fuerte y pueda que las personas no se den cuenta que estar expuesta a esa radiación más adelante puede traerle como consecuencia una enfermedad. Ahora sí, con el peligro químico. Eso sí son los polvos orgánicos o inorgánicos, las fibras, las sustancias químicas, ¿sí? Los líquidos, los gases y los vapores. Esas personas que están haciendo fumigación, como dijo el compañero, esos están expuestos al riesgo químico, ¿sí? Los humos no metálicos, el material particulado. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos decir que vamos a analizar el puesto de trabajo de una carpintería, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de peligro puede ser? ¿Biológico, físico o químico? Correcto. Miren que no solamente estamos hablando de que hayan polvos, sino también fibras. Cuando hay algún tipo de corte de la madera como tal, se generan fibras, se generan polvos orgánicos, ¿sí? Porque ese polvillo que genera la madera a uno le puede hacer daño, ¿sí? Por eso es necesario que trabajen con equipos de protección personal, con tapabocas y unos tapabocas eh, que sean bajo una norma, ¿cierto? Y también pues del ruido, claro, porque si nosotros martillamos, si nosotros, digamos, eh, ¿qué más? Podemos estar constantemente utilizando, no sé,
taladros, ¿cuál es la otra? De esas máquinas que son que para engrapar, en fin. Las pulidoras, bueno, las pulidoras generan polvos orgánicos, ¿sí? Porque lo que hacen es que limpian o pulen la superficie de la madera. Entonces miren que ahí ya nosotros al ver el trabajador, al ver las condiciones en las que se presenta su actividad, entonces podemos ir identificando cuántos peligros tiene. Hay personas que tienen todos los peligros, ¿sí? Biológico, físico, químico, psicosocial, en fin. Como hay otros que simplemente tienen biomecánicos y tienen fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, dependiendo de esa cantidad de peligros a los que yo estoy expuesto, obviamente se establece el nivel de exposición, el nivel de consecuencia, inclusive el nivel de cotización de riesgos laborales de esos trabajadores. Entre más alto sea el nivel de peligro, mayor la empresa debe pagar la cuota, la afiliación, ¿sí? Y como tal, pues obviamente aquella persona que tenga mayor nivel de exposición tiene mayor compensación económica, ¿sí? Obviamente, pues después de establecerse que sea un accidente laboral o una enfermedad laboral. Seguimos con el psicosocial. El psicosocial va muy de la mano es con la parte mental, ¿sí? El trabajador que se siente cansado, que de pronto siente mucha presión por el trabajo, que tiene que realizar muchos informes, ¿sí? Entonces aquí les dicen, bueno, la parte de la gestión organizacional, estilos de mando, pagos, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social. Entonces, todas estas características lo que te hacen es que, listo, pueda que yo tenga un jefe mandón que me pida muchos informes y cada rato, pueda que la parte del pago a mí no me paguen constantemente, entonces si no me pagan puntual voy a estar estresado porque no tengo plata para irme, para regresar, en fin, ¿sí? Toda la parte del estrés emocional que puede tener un trabajador. Características de la organización del trabajo, la comunicación, la tecnología, la organización del trabajo, las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, ¿sí? O sea, que yo tenga que trabajar mucho, no de esfuerzo físico, sino de esfuerzo mental, ¿sí? Hago la claridad siempre de que el riesgo psicosocial va muy de la parte del estrés mental, ¿sí? Características del grupo social de trabajo, siempre que yo pueda que de pronto me paguen bien y que no me exijan mucho, pero entonces los compañeros de trabajo me la tienen al monte, de que yo camino así, de que yo digo esto, que lo otro, entonces también eso genera, digamos, un estrés en el trabajador y por ende pues no haya esa respuesta que yo como trabajador debo dar a la empresa, ¿sí? Y pueda que en una de esas pues del estrés que yo manejo con mis compañeros, pueda que haga las cosas equivocadas y se pueda generar un accidente. Condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, ¿sí? Todo el tiempo va uno allá y lo mismo siempre, son acciones que me toca realizar siempre lo mismo, ¿ya? Entonces como tal pues también la parte mental pues se cansa, ¿sí? De hecho, yo he sentido, por ejemplo, cuando tengo muchos cursos o muchos trabajos por calificar, en donde yo solamente me siento desde las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde y no me he parado ni siquiera a almorzar. Y almuerzo, con las mismas me vengo y sigo trabajando. Al terminar la jornada de, de, calificación, por así decirlo, eh, pueda que yo me sienta tan cansada físicamente, pero yo no he hecho nada. O sea, yo no he hecho ejercicio, yo no he hecho ningún tipo de acción, no he cocinado, no he hecho nada, pero estoy cansada. ¿Y por qué estoy cansada? Porque obviamente uno hace un esfuerzo emocional en la actividad o la labor que uno desarrolla. Entonces, allí es donde uno puede decir, bueno, esas personas que son de la dirección, que son coordinadores, que son jefes de área, que son jefes de,
de recursos humanos, en fin, todas esas personas que tienen altos cargos y que tienen responsabilidad no solamente de actividades, de informes y eso, sino que también tienen personas a su cargo, presentan este tipo de peligros, ¿sí? Que es de peligro biomecánico, perdón, psicosocial. Ahora vienen los peligros biomecánicos. Estos sí tienen que ver con el cuerpo, con el cansancio físico. Cuando yo tengo que estar todo el día de pie, todo el día sentado, todo el día acciones con acciones repetitivas, todo eso es un, digamos, un peligro biomecánico, ¿sí? Entonces, el esfuerzo que tengo que hacer sobre esfuerzo, manipulación de cargas, levantar cargas pesadas, ¿sí? Todo eso es un peligro biomecánico. ¿Quiénes están expuestos a peligro biomecánico? ¿Quién me da un ejemplo? De postura prolongada. Ok, ¿y qué haces dentro de ese puesto de trabajo? Excelente, así es. Entonces, ese es un ejemplo de un peligro biomecánico porque estás todo el tiempo de pie, a pesar de que, eh, digamos, pueda que le den a uno un periodo de tiempo para descansar, pero como la exposición es prolongada, ¿sí? Entonces, siempre te va a generar mayor cansancio en el cuerpo. Entonces, el peligro biomecánico dice es todo aquello que cause cansancio físico es un peligro biomecánico. Que yo tengo que cargar cajas, que yo tengo que estar todo el tiempo de pie, los vigilantes están todo el tiempo de pie, las cajeras en los supermercados están todo el tiempo sentadas y están en movimientos repetitivos, pasando de uno a otro los productos. Entonces eso pues genera un cansancio físico. Ahora vamos con la parte a nivel general, las condiciones de seguridad, que también es un peligro dependiendo de cómo está la parte locativa de donde estoy trabajando. Entonces, decimos, tenemos una condición de seguridad en lo que tiene que ver con el peligro, pues, la parte de las herramientas. Una cosa es que yo utilice herramientas que me generen ruido, que me generen impacto, y otra cosa muy diferente es que la misma característica de la máquina me genere a mí una condición insegura. Por ejemplo, si yo trabajo con una motosierra o una sierra, entonces la misma característica de esa máquina hace que yo tenga esa condición de seguridad latente. O sea, si yo cometo un error, ya inmediatamente puedo sufrir un accidente. ¿Sí? Entonces, esas condiciones de seguridad que son diferentes a digamos, a utilizar eh, al ruido que generen o al polvo que generen esas máquinas es independiente a la condición. O sea, lo que me pueda generar a mí como tal es una cortadura, una pérdida de una mano, de un brazo, en fin. ¿Sí? Eso es la condición de seguridad. Entonces aquí les dicen, bueno, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados, ya sean sólidos o fluidos. ¿Sí? También puede ser la parte eléctrica, trabajar con alta, baja tensión o estática. ¿Sí? ¿Qué más? Tecnológico, exposición, fuga, derrame o incendio. ¿Sí? Entonces, si hay de pronto probabilidad de que haya un incendio o una explosión en el lugar de trabajo, eso es un peligro por condiciones de seguridad y cuya característica se menciona dentro del mapa de riesgos es en la parte tecnológica. ¿Sí? Accidentes de tránsito. Recordemos que me estaban diciendo, si el empleador me da el vehículo para yo transportarme, entonces si hay un accidente de tránsito, eso es un accidente laboral. Y dentro de los peligros pueden ser, están catalogados como condiciones de seguridad. Digamos que el trabajador es un mensajero. El mensajero tiene que estar todo el tiempo en su vehículo transportando la mercancía, los papeles, etcétera. Eso es una condición
un peligro bajo el concepto de condición de seguridad. También tenemos lo que son los fenómenos naturales. Si se pueden presentar algún sismo, algún terremoto, alguna inundación, algún derrumbe. Eso como tal, si usted va en el vehículo o va transportándose por la ruta donde hay el derrumbe no lo permita Dios, pues le pasa algo a usted, eso es una condición eh, de seguridad. Perdón, fenómenos naturales, ¿sí? Y esto, por ejemplo, cuando hay derrumbes, ¿a quiénes les puede aplicar? A los conductores de vehículos de carga pesada o de conductores de carga, de vehículos de carga. Esas personas que están todo el tiempo en carretera y pueden estar expuestos a que les pase algo por un accidente de trabajo, perdón, un accidente de tránsito, como también los fenómenos naturales que pueden ocurrir en el momento en que transitan por las vías, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? Ok, bueno, vamos a ver si no se cayó el señal. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente, pues, tiene como característica que es, digamos así, las condiciones medioambientales, es decir, que son de frío, calor, iluminación, todo de situaciones naturales, ¿sí? Entonces, dentro del concepto, de los conceptos, no sé si aquí está el concepto, definición de medio ambiente, eh, bueno, medio ambiente prácticamente es, digamos, la interacción que se puede tener en las condiciones de temperaturas, eh, frío, calor, humedad, eh, ¿qué más? Todo lo que nos rodea, que es de medio natural. Así, medio ambiente es todo lo que nos rodea y que corresponde a la parte natural. De hecho, aquí les dan un concepto para identificar con claridad qué es cada cosa. Entonces, la ecología, les dicen, bueno, existe la ecología que simplemente es la interacción por parte de los organismos y el medio, cómo nosotros nos interactuamos con las plantas, con los animales, etcétera, con la luz, el agua, todo, ¿sí? Nosotros como seres humanos y pues todos los seres vivos cómo interactúan, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que es la ecología. ¿Por qué las plantas crecen? ¿Por qué los animales, unos animales se comen a los otros? ¿Sí? Ese tipo de interacción es lo que, digamos, se identificó en el concepto de ecología. Biodiversidad. La biodiversidad es eh, digamos, la variabilidad o los diferentes organismos vivos que existen en la Tierra, ¿sí? Como tal, pues esos organismos se identifican, de pronto no conocemos toda la cantidad de seres vivos que existen, pero las especies que se conocen pues se identifican, se estudian, se analizan y hablamos de que existe una biodiversidad. De hecho, Colombia es uno de los países más biodiversos que hay, porque tenemos diferentes tipos de especies, ¿sí? Diferentes tipos de plantas. Y como tal, pues sabemos que entre más plantas y más especies hay, pues obviamente existe esa interacción entre ellos en un ecosistema. Ahora hablemos qué es un ecosistema. O sea, mire que la biodiversidad simplemente te dice que existen diferentes especies, ¿sí? Diferentes organismos vivos dentro de un ambiente, nada más. Y el ambiente te dice que es un sistema dinámico y complejo conformados por elementos bióticos, o sea, elementos vivos, y abióticos significa que no son vivos, ¿sí? Y por las relaciones entre estos, también por elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Eso significa que nosotros tenemos el concepto de ambiente ya como para decir, listo, el lugar o las diferentes interacciones que hay entre los seres vivos y los seres no vivos
dentro de un lugar específico se llama ambiente. Y como tal, pueden existir dos tipos de ambientes. Puede existir un ambiente natural y un ambiente social. ¿Sí? El ambiente natural, yo creo que el medio natural está por acá abajo, creo. Bueno, ahora lo mencionamos más bien para después. Ahora lo mencionamos y ahora después lo explicamos. Entonces, ecosistema. Ya aquí el ecosistema como tal es la interacción de los elementos físicos en un lugar determinado y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Entonces, si nosotros vemos un lago, eso es un ecosistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro hay seres vivos que tienen una interacción que mantienen esa condición de ese lago. Por ejemplo, existen peces que son presa y peces que son, se olvidó, eh, que son los que se comen a la presa, se me olvidó. Entonces, básicamente existe una cadena alimenticia dentro de ese ecosistema y por eso se mantiene, digamos, un equilibrio dentro de las condiciones que hay en ese ecosistema. ¿Sí? Entonces aquí hablan de intercambios de materia, energía e información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente están aquí en el concepto metiendo tanto los seres vivos como nosotros en nuestro intercambio económico, por ejemplo, puede ser, ¿sí? De materia, de productos, que nosotros también podemos generar un ecosistema financiero, podemos generar. ¿Por qué? Porque hay simplemente intercambio de información y de materia. Lo mismo digamos, en las selvas o en los parques tropicales donde existe un tipo de especie eh, que mantiene las condiciones de ese ecosistema. Entonces, por eso es que hay, digamos, la cadena alimenticia dentro de ese ecosistema. ¿Por qué los árboles crecen? ¿Por qué los árboles dan frutos? Todo eso hace parte del ecosistema. Si el ecosistema como tal no genera los nutrientes para que los árboles crezcan, no va a haber esa cadena como tal, ¿sí? Ese ecosistema. Y entonces es algo que se mantiene porque las mismas condiciones que están dentro de ese ambiente eh, mantiene la interacción entre los seres vivos o pues sí, los seres vivos que están dentro de ese lugar. ¿Sí? Nosotros podemos crear un ecosistema cuando nosotros hacemos de pronto una pecera. ¿Sí? Esa pecera, nosotros creamos un lugar, una especie, digo, un lugar específico, unas condiciones específicas y metemos unos pescaditos. Entonces decimos, bueno, listo, hay pececitos que van a darme de pronto una pecera bien bonita y tal, entonces yo consigo esos pececitos, pero además de eso tengo que mantenerle unas condiciones especiales, ¿cierto? Que tengo que tener el agua limpia, que tengo que darle comida específica al pececito, que tengo que evitar que le den hongos, entonces todo eso se va formando ahí, un ecosistema, y que se mantengan esas condiciones hace que ese ecosistema se perdure en el tiempo. Lo mismo, no sé si ustedes han visto mmm, experimentos de personas que han hecho un terrario. Entonces cogen un envase de vidrio, puede ser, le meten tierra y lo tapan y no lo vuelven a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Ese ecosistema de esos seres vivos que están en esa tierra son los que van a mantener ese espacio. Entonces ustedes ven que nacen planticas, que en un momento las paredes del vidrio brotan agüitas, ¿cómo se llaman? Gotas de agua, y que a su vez esas mismas gotas de agua caen y vuelven y hidratan la tierra que está adentro y van haciendo. Y van saliendo plantitas pequeñas y eso es un ecosistema como tal. ¿Sí? Servicios ecosistémicos se dividen en servicios culturales. Son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social.
Algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo. Entonces tenemos servicios culturales, servicios de regulación, son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes de pronto encuentran que hay entidades que se encargan ¿cómo se dice eso? De ponerle multas o de multar a las empresas que tienen daño al aire, como tal, hacen emisiones de gases en grandes cantidades, pues eso hace que realmente del gobierno se establezcan entidades de regulación para evitar que se dañe el ecosistema como tal. Servicios de aprovisionamiento son los productos consumibles. Entre los más importantes están el agua y los alimentos. Servicios de sostenimiento son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo, entre ellos el ciclo de los nutrientes y la formación de los suelos. ¿Sí? Transformación de los ecosistemas y el cambio ambiental global. Bueno, encontramos que existen ecosistema natural y un ecosistema humano. ¿Sí? Entonces, el ecosistema natural tiene que ver solamente con las condiciones naturales que se pueden generar. ¿Sí? Por ejemplo, los árboles capturan, almacenan energía del sol, utilizan el aire, convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, miren que todos esos, digamos, ecosistemas pueden ser pantanos, praderas, bosques, que simplemente se encargan de naturalmente hacer un proceso de limpieza natural. ¿Sí? Produce oxígeno y consume dióxido de carbono, crea suelo fértil, ¿sí? Almacena, purifica y libera agua gradualmente, en fin. Esta es la parte natural. Todo lo que hacen los bosques y los pantanos son prácticamente situaciones o actividades que ayudan a que todo nuestro medio ambiente se mantenga bajo las mismas condiciones, ¿sí? Que no haya, digamos, mucho dióxido de carbono en el ambiente, que haya, digamos, el ciclo permanente de lluvias, que haya agua frecuente, ¿sí? Ahora vamos con lo que es el sistema humano simplificado. Entonces, ya ahí están los que son los campos de fábricas, de producciones de productos de materias primas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los campos de maíz, las fábricas, las casas. Ya esto todo lo hizo ¿quién? El ser humano, ¿sí? Y como tal, pues, digamos, ya no sería una actividad para ayudar al medio ambiente, sino que simplemente realizan actividades para nuestro propio beneficio, independientemente de que si generamos o no buenas condiciones al medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como seres humanos utilizamos muchos tipos de energías, ¿sí? De combustibles fósiles que ayudan de pronto a las actividades para el consumismo, pero no ayudan a las condiciones medioambientales, ¿sí? Consume oxígeno, produce dióxido de carbono, al quemar combustibles fósiles, agota el recurso, agota o recubre el suelo fértil, con frecuencia usa y contamina el agua y libera rápidamente, destruye algunos hábitats de la vida silvestre. Cuando talamos árboles, cambiamos toda esa biodiversidad que está dentro de ese lugar. Produce contaminantes y desechos que deben ser eliminados a nuestras expensas, etc. Todo eso es el ser humano. Ahora, ¿qué dice? Impacto en los ecosistemas terrestres en Colombia. Bueno, aquí tenemos a nivel de informe cómo ha ido cambiando a nivel a cuestiones de tiempos las diferentes condiciones terrestres de Colombia, ¿sí? Y cómo se proyecta, mira que por ejemplo aquí para el 2032
los picos nevados desaparecerán del paisaje colombiano. Se estima que si se sigue produciendo los niveles de tóxicos y de gas carbónico que se está produciendo actualmente con todas las fábricas, entonces obviamente pues probablemente nosotros llegamos a tener eh, ya daños irreversibles. Bueno, también hablan sobre la huella ecológica. La huella ecológica es una herramienta que permite medir las transformaciones de los seres humanos que los seres humanos realizamos en la naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros como empresa, porque prácticamente esa es la finalidad, si nosotros como empresa producimos cualquier tipo de producto, bajo qué condiciones estamos haciéndola. Si ese producto, al fabricar ese producto, estamos utilizando eh, material fósil, es decir, estamos quemando algún tipo de combustible como de pronto el petróleo o algo así, gasolina, eso como tal genera una huella ecológica negativa, o sea, estamos haciendo un daño al medio ambiente. Y como tal, pues entonces el gobierno o las instituciones que velan por el medio ambiente, pues identifican mediante la cantidad de dióxido de carbono que nosotros como empresa emitimos en el proceso de producción, y con base en eso pues se identifican los daños que genera la empresa, ¿sí? Ahora, existe lo que es el término de la sostenibilidad, que quiere decir que las empresas pueden tomar acciones para que puedan cambiar ese tipo de material o ese tipo de combustible por combustibles no fósiles y que puedan seguir generando sus productos y haciendo sus procesos, pero con un impacto ambiental menor. Bueno, listo, yo creo que ya está ahí. Sería todo el material. ¿Entendimos todo, chicos? Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las evidencias. Para esta primera sesión vamos a socializar solamente dos evidencias. Vamos a buscar la guía. Caramba, no me acuerdo creo que es esta. Dos puntos. Bueno, yo me imagino que ustedes ya pues han descargado la guía, han hecho varias evidencias de otras competencias, entonces ya ustedes saben cuál es la guía de aprendizaje. Como tal, la primera evidencia de esta competencia es una evidencia de conocimiento, un cuestionario, ¿sí? En el cual ustedes pues tendrán creo que 10 preguntas y de esas preguntas pues el mismo sistema les va a generar la calificación. Posteriormente a eso tenemos otra segunda evidencia que es una de producto, esta sí es entregable y es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer unas diapositivas donde mencionemos estrategias para prevenir impactos ambientales, ¿sí? ¿Qué les recomiendo o qué les pido a los estudiantes? Por favor, háganlo con base en una actividad económica o en una empresa específica, ¿sí? Si nosotros decimos que estamos seleccionando, por ejemplo, la empresa, no sé, Frigosinú, por ejemplo, una empresa, un frigorífico, entonces definimos primero dentro de la presentación el nombre de la empresa y a qué se dedica o qué produce, y con base en eso podemos decir entonces qué estrategias se pueden hacer para prevenir y
tanto los impactos ambientales, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, pero de esa empresa, ¿sí? Porque si lo hacemos a nivel general sería mucha información, ¿sí? Entonces la idea es como que, listo, seleccionamos una empresa X, dentro de la empresa X se hace esto y estas actividades. ¿Qué pueden ser, qué impacto ambiental genera esa empresa? Ah, no, esa empresa pues quema, digamos, los huesos de los animales que mataron, que sacrificaron. Entonces se genera un olor, se genera un dióxido de carbono, no sé qué, en fin. Entonces allí ustedes lo que van a decir. Impactos ambientales, lo que hace la empresa para dañar al medio ambiente, por así decirlo. ¿Y qué estrategias usted va a decir para eliminar esos impactos? O por lo menos, ¿qué recomendaría usted para que eso no pase? ¿Sí? En la empresa. ¿Qué accidentes de trabajo? Pueden haber accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pero con respecto al área de el frigorífico. ¿Sí? Pues en el caso que yo puse como el ejemplo del frigorífico, ustedes pueden poner un ejemplo de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que sea como más ya asociado a un puesto de trabajo. Ahora, si ustedes ya están laborando en alguna empresa, pueden hacerlo con base en la empresa que ustedes están. ¿Sí? Digamos, yo estoy en una empresa, ustedes son de asesoría contable. Digamos que ustedes están trabajando en una empresa, en el SENA, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a decir? El nombre de la empresa, SENA. ¿A qué se dedica? A la formación para el trabajo. Listo. ¿Qué actividades o qué estrategias para prevenir los impactos ambientales usted recomendaría? Entonces usted diría, no, yo recomendaría pues la reducción del papel, el bajo consumo del agua, cambiar la grifería, entre otros. ¿Qué estrategias utilizaría para disminuir los accidentes y enfermedades laborales? No, yo recomendaría que los trabajadores de las áreas de, digamos, de aseo y de mantenimiento de equipos utilicen equipos de protección personal para que no tengan ningún tipo de accidente. En la parte de las enfermedades laborales, aquellas personas que trabajan con químicos, por ejemplo, las del aseo, evitar, digamos, alto contacto o capacitar a los trabajadores para que tengan conocimiento de cómo pueden mezclar los químicos, porque de hecho hay muchos accidentes laborales por la mezcla de químicos al hacer simplemente la limpieza de superficies, ¿sí? Entonces todo eso pues va muy de la mano y la idea es como que, listo, aterricemos empresa, acciones de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales de una empresa específica. ¿Listo? ¿Qué requisitos son? Bueno, debe tener un título, un cuerpo y una conclusión. Debe ser hecho en PowerPoint y lo máximo que puede tener la diapositiva es de 15 diapositivas. ¿Estamos claros? Ahí no comparto con ustedes la pantalla de la... Ok. Bueno, se puede en el aplicativo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en cualquier en otra parte, no hay problema. Solamente que uno, pues, en la guía dice que sea en PowerPoint porque por establecer una herramienta tecnológica como tal. ¿Listo? Fecha de entrega, vamos a poner aquí, yo dentro de las actividades, pues todas las puse de cierre 4 de octubre, ¿sí? Ahora ustedes, la idea es que hagamos este fin de semana las dos evidencias, las dos primeras evidencias, y la otra semana hagamos las otras dos evidencias faltantes. Para hacerlo más sencillo y para garantizar que a ustedes les vaya bien en el examen, vamos a hacer la prueba aquí, ahora. Entonces voy a leer las preguntas y ustedes me van a decir qué tipo de respuesta puede ser. Por ejemplo, la primera dice, en la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permite realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano.
debido a que en este lugar se cuenta con poca luz que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La situación anterior se define como un acto subestándar, una condición subestándar, una exposición esporádica o una enfermedad laboral. ¿Qué creen ustedes que es? Una condición subestándar. Muy bien. ¿Por qué es una condición subestándar? Porque, ojo, depende de la parte locativa, no depende del trabajador. Tienen por sí o sí tienen que bajar las escaleras y por eso se golpean, se caen, ¿sí? Porque no hay luz dentro de esas escaleras. Muy bien. La diferencia conceptual entre términos de biodiversidad y ecosistema es A, que el primero se refiere a la riqueza de especies y el segundo al conjunto de seres vivos y sus interacciones. B, que el primero se refiere al conjunto de seres vivos y a sus interacciones y el segundo a la riqueza de las especies. C, que el primero se refiere a los sistemas bióticos y abióticos y el segundo al estudio de las relaciones entre los organismos y el medio. D, que el primero tiene el dato de todas las especies y el segundo tiene el dato de todos los sistemas. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es? A ver, biodiversidad, recordemos que es simplemente saber que existen numerosas especies y que esas numerosas especies están a nivel mundial, pues, digamos, que existen y que de hecho hay muchas especies que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, simplemente es decir, existen muchas especies. ¿Y qué es un ecosistema? Ah, bueno, ya el ecosistema dice que es simplemente aquellos seres vivos que están interactuando en un lugar específico, ¿cierto? Entonces, como tal, es la A. ¿Oyeron? José Leandro Gómez tiene 40 años y es el conductor de la empresa, el bombillo de la suerte limitada. Hace 10 años que desempeña esta función en la empresa. Su jornada laboral es de 8 horas de lunes a viernes y aproximadamente el 98% de sus actividades las realiza en el equipo de cómputo que le fue asignado. José la mayor parte de su tiempo está digitando información que es consignada en el programa de contabilidad que tiene en la empresa. Esta actividad, que es frecuente para el desarrollo de su trabajo, le exige realizar movimientos repetitivos y movimientos superiores, y fue diagnosticado hace poco con un síndrome del túnel carpiano. La anterior situación se relaciona con el siguiente término: accidente de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, comité paritario en seguridad y salud del trabajo y enfermedad laboral. ¿Cuál creen ustedes que es? Correcto. Según la evaluación de los ecosistemas del milenio 2005, los servicios ecosistémicos son los beneficios directos o indirectos que los humanos obtienen de los ecosistemas. Dentro de los servicios ecosistémicos que se encuentran a continuación, hay uno que no lo es. Recordemos que los servicios ecosistémicos tienen que ver con, ¿dónde están? Con los servicios culturales, servicios de regulación, de aprovisionamiento, ¿recuerdan? Entonces, servicios culturales sí hace parte de los servicios ecosistémicos. Recuerden que esto tiene que ver con el ecoturismo y lo hablamos. Servicios de regulación, aquellos son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos se puede encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos. Esto también hace parte de los sistemas, de los servicios de ecosistemas. Servicios de aprovisionamiento son los productos consumibles. Entre los más importantes están el agua y los alimentos. También hace parte de la evaluación de los ecosistemas. Y recuerden que la pregunta es, dentro de estos hay uno que no lo es. Ustedes les dicen servicio de protección ambiental.
Es el trabajo comunitario que propende por el cuidado ambiental a través de acciones como el reciclaje, la promoción del cuidado del planeta y la no utilización del plástico. Dentro del material encontramos que este no es un servicio de ecosistema, ¿cierto? Daniel Pérez trabaja como zapatero en una empresa dedicada a la fabricación artesanal de zapatos, específicamente en el área de armado. Realizando su labor, Daniel procede a clavar la plantilla en la horma del zapato con tan mala suerte que en vez de clavar la puntilla en la horma, la clava en su dedo índice, lo cual produce un fuerte sangrado que es controlado por uno de los brigadistas de la empresa, que es auxiliar de enfermería. La situación anterior es la representación de, díganme, ok, accidente de trabajo. El ambiente se puede clasificar en medio natural y medio social. Una de las siguientes afirmaciones no corresponde en su totalidad. El medio natural eh, se divide en el sistema físico abiótico y los sistemas bióticos. El sistema físico y abiótico o abiótico comprende el medio inanimado que brinda soporte al medio biótico, el componente geosférico, suelo, geología y geomorfología, el componente clima, el componente hídrico y el paisaje. El medio social está conformado por el hombre, el cual tiene en su contra la imposibilidad de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los sistemas bióticos y abióticos. El sistema biótico incluye la vegetación y la fauna terrestre, la biótica, la biota acuática y los ecosistemas, conjuntos de organismos vivos, animales y plantas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es? La C, muy bien, porque es algo que es totalmente falso. Dice que el medio social está conformado por el hombre, pero ojo, lo que dice es el cual tiene en su contra la imposibilidad de organizar actividades de transformación. Y eso es totalmente falso. Nosotros por estar haciendo actividades de transformación es lo que estamos dañando al medio ambiente. Entonces, como tal, esto no corresponde a una afirmación correcta. ¿Listo? 7. El uso continuo de taladros manuales que producen vibración en la mano o en el cuerpo entero está relacionado directamente con el peligro. ¿Qué peligro es? ¿Biológico, mecánico, locativo o físico? Mucha vibración, cuando estamos expuestos a mucha vibración, estamos expuestos a un riesgo, un peligro, ¿cuál? No, la vibración está clasificada en otro tipo de peligro. Recuerden que iniciamos hablando del riesgo biológico, que son los virus, las bacterias. Seguimos después hablando del riesgo físico, que corresponde a la luz, la vibración, el ruido, eh, ¿qué más? Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, en este caso, el peligro es físico. Según Arana, esto sí, ya pues ustedes debían ya leer el material con más profundidad porque ese pedazo pues no los leí yo. Pero sí dice, según Arana, en 1982, un aspecto que es necesario analizar por país es la demanda y oferta de los recursos naturales, ya que esto permite planificar el uso y manejo del territorio de manera adecuada. El nombre del indicador que se ha conocido a nivel global y que mide el impacto de las actividades que se desarrollan es pérdida y degradación de los ecosistemas, huella ecológica, capacidad mundial promedio para producir recursos y absorber desechos. Huella de carbono. ¿Cuál creen ustedes que es? Nosotros sí hablamos de ella. De aquí, ¿cuál es el término que se les hace conocido que acabamos de hablar? Huella ecológica. Exacto.
El punto 9 dice, el peligro químico se puede encontrar en forma de polvos, nieblas, rocíos, gases, vapores, humos, fibras y otros, que pueden penetrar el organismo a través de las vías respiratorias y la dermis. Por esta razón es fundamental el uso de elementos de protección personal. ¿Cuál de las siguientes labores se encuentra mayormente expuesta a este peligro? Servicios generales, cajero, abogado, profesor. Correcto. Y la última dice, la diferencia entre aspecto ambiental e impacto ambiental es, los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Por ende, el impacto ambiental es cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Los aspectos ambientales son cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Y el impacto ambiental son las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Los aspectos y impactos ambientales son dos conceptos claves para entender las repercusiones en el medio ambiente. Los aspectos ambientales son cualquier cambio en el medio ambiente y los impactos ambientales tienen que ver con los que usamos y generamos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Correcto. ¿Por qué es la A? Porque simplemente un aspecto ambiental, a pesar de que este tema creo que nosotros no lo hablamos aquí, el aspecto ambiental simplemente es algo, eh, digamos que se toma un tema como un tema ambiental ya. Y el impacto ya es lo que se produce en el medio ambiente a causa de ese tema. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los desechos eh, sólidos que se manejan, entonces eso es un aspecto ambiental. Estamos hablando de que todas las casas, todas las viviendas tienen sus desechos sólidos y que hay una empresa que es el proceso de recolección. ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto ambiental? Que existe un botadero grandísimo donde se bota todo ese material, ya sea orgánico o inorgánico, y que como tal pues genera un impacto ya sea positivo o eh, negativo al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya terminamos ahí. Vamos a ver, ojalá que nos salgan todas buenas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sale todo bueno? Pregunta 2 sin respuesta. Vamos a ver. No seleccioné la 2. Sí. La diferencia con la sí, está todo. ¿Qué pasó? Respuesta guardada, guardada. Sin responder aún la 6. ¿Qué pasó con la 6? Ay, no seleccionó. Que el medio social está conformado por el hombre. Ok, ahora sí. Respuesta guardada. Todo listo, enviar. Todo y terminar. Me dio el resultado. Terminar intento. ¿Qué pasó? Ajá. No me mostró el resultado. ¿Qué pasó? Bueno, no me mostró las respuestas correctas. No sé por qué. Pero aquí me aparece que sacamos 100. O sea que no me permite la revisión, pero sí. Bueno, cuando ustedes vayan a hacer el examen, entonces pueden, si quieren, revisar la grabación para que, por si no se acuerdan de alguna respuesta. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso sería todo. Las evidencias que tenemos que presentar. El material ya solo lo socializamos. Y pues nos vemos el día lunes, que es 30 de septiembre.
Entonces voy a ¿dónde estoy ustedes? A compartir. Natalia, levantaste la mano, te escuchamos. No. Ah, sí, sí, correcto. Solamente vamos a trabajar para el día de hoy, solamente vamos a hacer el examen y la presentación. Para la próxima sesión, entonces vamos a trabajar ya las otras dos evidencias, que es un mapa conceptual y un video. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto. Preguntas, solicitudes. Claro, con gusto. Sí, señorita. ¿Cuáles? Ok. Bueno, literalmente ustedes dentro de su etapa lectiva deben desarrollar todas las competencias. Solo que por lo menos de mi parte pasó pues el error que no nos asignaron. Inclusive la profe hizo la gestión a tiempo, solicitó varias veces, yo también solicité varias veces, pero ya fue una parte administrativa, ¿listo? Pero si, o sea, independientemente a eso, a lo que nos haya sucedido a nosotros, ustedes ya deberían haber terminado todas las competencias, solamente deberían quedar debiendo la mía y la de la etapa práctica. Pero tú me dices que deben otras, entonces, ¿sabes cuáles son las otras competencias? Aunque la profe debe saber cuáles son las competencias como tal y ella es la directa implicada en toda la gestión de su formación. Pero de todas maneras, si ustedes quieren, me dicen y yo les hago ahí el empujoncito con el coordinador acá. Julia Orozco. Bueno, yo creo que Julia es de inglés. Ustedes no han dado inglés. Y ustedes ya terminaron toda la competencia de inglés. Ok. Entonces hagamos una cosa. Consulta tus evidencias y cuáles son, digamos, a la fecha, cuáles son las evidencias o las competencias como tal que no están calificadas dentro de esa ayuna y que deberían haber terminado. ¿Sí? O sea, no las... Ah, bueno, el problema es que como ensayuna ahorita mismo, ¿cuándo empezaron ustedes? Territorio será. Ujú. O sea, no han dado. ¿No han dado? Mm. Ah, ok, ok. Bueno,
Claro, claro. Digamos, mi perfil está para trabajar salud ocupacional y matemáticas en los cursos técnicos y tecnólogos. Si de pronto ustedes no han dado matemática y lo necesitan, pues yo con mucho gusto les puedo colaborar en esa parte. Pero ya como para decir otras competencias transversales o técnicas, sí ya toca pues coordinar con la líder del grupo para que les colabore. Y si la profesora pues identifica que hay ¿cómo se llaman? Competencias faltantes, entonces pues la idea es que ustedes realicen junto conmigo y con las otras instructoras las evidencias también. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, porque apenas ustedes entran a etapa práctica, ustedes cuentan, creo que con un año para certificarse, si mal no estoy. O sea, son 6 meses de etapa práctica. No, mentira, son 2 años, creo. Son 6 meses de etapa práctica y después de que ustedes terminen la etapa práctica es que ustedes pueden certificarse. Entonces, quienes de pronto no lograron conseguir etapa práctica en los 6 meses específicos, tienen el periodo de tiempo de 2 años para que puedan conseguir una práctica en una empresa y puedan certificarse. Pero antes de pasar a la etapa práctica, ustedes en Sena Sofía deben aparecer con el 70 o 75% de la formación titulada, ojo, titulada, certificada. ¿Y cuál es el 75%? Son todas las competencias de la etapa lectiva. La etapa práctica vale el 25%. ¿Sí me hice entender? O sea, la etapa lectiva son las clases virtuales que ustedes tienen en el proceso formativo. Y cuando ya pasan a la etapa práctica, para que puedan pasar a la etapa práctica, tienen que haber aprobado y culminado por fecha todas las evidencias, ¿ya? Todas las competencias de la formación. Y que en Sena Sofía solamente les debe quedar por evaluar la competencia de etapa práctica. Listo. Entonces, si de pronto ustedes requieren apoyo en matemáticas, yo les podría colaborar, pero si requieren apoyo en otra competencia ya más técnica o una competencia específica que no sean ni salud ocupacional ni matemáticas, entonces ya toca gestionarlo con coordinación académica y ustedes no podrán salir a etapa práctica a menos, ojo, a menos que ya ustedes estén trabajando en una empresa y que ese trabajo sea afín al perfil de ustedes. ¿Sí? Si ustedes son técnicos en asesoría contable, ustedes pueden estar trabajando de pronto en una empresa como apoyo administrativo, apoyo auxiliar financiero o contable dentro de la empresa y como tal, pues eso les podría servir como perdón, comercial. Ya, es transversal. Mm, ya, sí, sí, entonces sí se puede. Sí puede. Como, ella como líder, a ella le asocian todas las competencias. Y en caso tal de que no haya un instructor, pero eso, o sea, no es el deber ser. El deber ser es que cada instructor que tenga su perfil de su competencia. Ahora, si no hay y existe la necesidad de que el instructor se haga cargo de la competencia, pues, pues toca, ¿sí? Como decimos, tenemos que sí o sí, pues, cumplir con las metas y los objetivos de la formación y es que ustedes puedan pasar a la etapa práctica, ¿cierto? Entonces, yo creería entonces más bien que preguntarle a la instructora Sandra si realmente lo único que hacía falta era
o sea, de instructores como tal, era mi persona, y que si ella se está haciendo cargo realmente de la competencia transversal de comunicaciones. Y si es así, pues entonces ustedes no tienen ningún inconveniente. Ustedes simplemente apenas terminen con la profe Sandra y conmigo, pasan a etapa práctica. Obviamente si pasan las evidencias, si envían las evidencias a tiempo y las ganan. Ojo que conmigo pierden evidencias. Entonces, pónganse las pilas y verifiquen las grabaciones, las clases, porque hay personas, no digo que ustedes, pero sí me ha pasado que hay aprendices que no leen la evidencia, no se toman el tiempo de ver qué es lo que pide la evidencia, y lo que se ponen es hacer una presentación a nivel general, ¿sí? ¿Qué es salud ocupacional? ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? Eso no se pidió, ¿sí? Entonces, como tal, esa evidencia no cumple, pierde la evidencia. Entonces, eso como recomendación ayer. Muchachos, voy a dejar de grabar. Espero pues que les haya servido la información, que hayan entendido, que todo haya sido claro. Y nos vemos el lunes a las 7 de la noche. ¿Listo?